La Vuelta Ciclista Asturias del Centenario se traslada al occidente, concretamente a Castropol, con esa puesta en marcha de una jornada de 165 kilómetros de recorrido, disfrutando del Palacio de Marques de Santa Cruz, de la Capilla de Santa María del Campo, del Casino de Castropol, del Mirador de la Mirandilla y las ostras de la Ría del Eo, que ha ganado renombre por el cultivo de ostras, convirtiéndose en un referente gastronómico en la región. Turno, como cada día, para la presentación de nuestros ciclistas. Hace unos instantes veíamos a los corredores del equipo Illas Baleares Sarabay, el equipo Speed United, el Ken Pharma, ayer con la baja de Iván Cobo tras su caída. Jan Sommer, sonriente, el nuevo líder de la clasificación de la meta volante, la Nueva España, ciclista suizo. Saludo para las autoridades en la línea de salida, con la presencia del alcalde de Castropol, de Francisco Javier Binjoy. Equipo Total Energies va a ser protagonista durante esta etapa. Los jóvenes de la selección española, con Samuel Fernández Eres como representante asturiano. Buen ambiente de la línea de salida, y conversando con el señor alcalde Iván García Cortina, vencedor de la etapa de ayer. Unas vistas espectaculares de toda esa zona de Ribadeo, ya en territorio galego. Movistar con Fernando Gaviria y con Iván García Cortina luciendo a maillot blanco, líder del premio de la montaña Hyundai Asturdai, haciendo el apoyo de los corredores institucional, el equipo Euskaltel Euskadi. Saludo de Joaquín Murialdai, ciclista a la vez. Caja Rural Seguros RGA, con otros 5 representantes asturianos. Tercero, de hecho, en la clasificación general, Samuel Fernández García. Ahí estaba Hugo de la Calle, del Burgos Vulpel BH. Segundo, la clasificación general, Sinué Fernández, también asturiano, del equipo Burgos Vulpel BH. Expectación ante la llegada del líder de la clasificación general, Marc Soler, corredor catalán del mejor equipo del mundo, el UAE Team Emirates. Momentos relajados con Alali, con Kobe, con la presencia de la Pericas, Julius Johansen, segundo ayer, luciendo a maillot verde de la clasificación por puntos, y con Marc Soler. Bueno, una etapa dura también, pero está todo muy concentrado a mitad de etapa, entonces veremos cómo va. Quizás con este tiempo pues un poco más tranquilo y ayudar a algún compañero si se llega en algún grupo para intentar hacer ese sprint. Sí, bueno, a ver, hoy también es otro buen día parece, ¿no? Es el día que más desnivel, pero bueno, el final puede ser un poco más... Al final es un final abierto porque no se sabe quién puede controlar la carrera, pero si llega un sprint yo creo que tenemos un buen equipo para ello, y además con Sol otra vez, así que a disfrutarlo. Lo que llevo diciendo toda la vuelta es: estoy viviendo un sueño y cada vez el sueño es más grande, y bueno, no tengo palabras la verdad para describir lo que siento ahora mismo. Solo de seguir luchando, intentar mantener lo que tenemos y a seguir. Hoy primero ver cómo están las piernas, y bueno, que vaya quedan 2 días, nos vamos a volver locos y la carretera pone a todo el mundo en su sitio, o sea que a ver. Arco de salida, Deporte Asturiano, donde se procede al corte de cinta. Momentos entrañables. Detalle para el Ayuntamiento de Castropol por ese agradecimiento en la acogida a todo este pelotón internacional, centenar de corredores, con 15 equipos diferentes. Esa clasificación general liderada de la mano de Marc Soler, con 1 minuto y 51 segundos respecto a Hugo de la Calle, del equipo Burgos Vulpel BH, y tercera plaza Samuel Fernández García, del Caja Rural Seguros RGA. Las 13 horas, salida neutralizada de la etapa, de la expectación de todos los espectadores. Ese ambiente familiar, muchos de los familiares de los ciclistas que se han acercado a animar a sus chicos. La unidad móvil de seguridad vial de la Guardia Civil de Tráfico, preparado, salida neutralizada los ciclistas que iban a afrontar una etapa de 165 kilómetros y medio de recorrido. Unas vistas espectaculares de la Ría del Eo. Rápidamente se van a dirigir a Serantes, Salabel, Franco, paso por Navia, Armental, Serandinas, Boa, el Alto de Penouta. Van a ascender el Alto de la Bobia, de primera categoría, en el kilómetro 76 de la etapa. Puntos calientes con el paso por Santa Eulalia de Oscos, con meta volante. El Alto de la Garganta, de tercera categoría, meta volante en Tarramundi, y tras la incursión en Galicia, concretamente la provincia de Lugo, finalizar en Vegadeo al filo de las 5:30 de la tarde. Tras los vehículos Hyundai Asturdai, es el tramo neutralizado de la carrera, con Iván García Cortina al frente de la clasificación. Chechu Rubiera apuntando a la salida junto con Cristina Mendo.
El burgalés, así el Pablo González del equipo y el Balear Sarabay. Kilómetro cero, se pone en marcha la etapa. Primeros ataques de los ciclistas en la tercera etapa de la centenaria Vuelta a Asturias. Salida rapidísima, como vemos, con ese látigo que se suele anunciar. Parte posterior del pelotón en completa fila india. Carretera amplia, perfectamente asfaltada para que nos ofrezcan estas imágenes los ciclistas de la ronda asturiana. Buen día para las escapadas, acercando los cordones a Navia para el punto donde mañana va a comenzar la última etapa. Se han cubierto 24 kilómetros y medio, de momento no hay forma que se forme la escapada del día. Ahí llega, más o menos, kilómetro 30 de la etapa. Una buena fuga, con esa representación de los equipos más potentes. Vamos con integrantes del equipo francés Total Energies, con Mathieu Berger y con Alain Jusson del equipo Total. Intenta también ahí colocarse en ese grupo de cabeza de carrera. Pau Llaneras, el ciclista mallorquín del equipo y el Balear Sarabay. De momento ocupando la parte posterior en su segundo año en la categoría profesional, y vemos cómo no es capaz de mantener el ritmo que se está marcando el grupo de cabeza de carrera. Se va reduciendo la nómina de aspirantes. Vemos a Antonio Morgado, ciclista portugués del UAE Team Emirates, con el 2A4. Gonzalo Serrano del equipo Movistar, Alex Díaz del Caja Rural Seguros RGA, Carlos García del Burgos Bulpele BH, el murciano Antonio Soto del Iken Pharma, y los dos franceses Alain Jusson y Mathieu Berger representando el equipo Total Energies. En ese alto de Penouta, al kilómetro 57, cierto que hoy el pelotón no ha permitido que la escapada consiga más de 3 minutos de ventaja con respecto a este grupo que vemos en pantalla. Giro izquierda, giro derecha, primera hora de carrera que se han cubierto 40 kilómetros, en la segunda hora baja un poquito la media con 38 kilómetros. Tenemos ese alto de Bobia de primera categoría para los corredores que marchan en la fuga del día. Esa zona de repechos, unos 2000 metros de desnivel. Corredor mejor colocado en la clasificación es Antonio Morgado, el portugués, algo más de 7 minutos. Ganador en Ribadesella de la Vuelta a Asturias del año pasado, este año con victorias en el Gran Premio Castellón. En la clásica Figueira vemos a Joki Murgalday, el ciclista a la vez del equipo Euskaltel Euskadi, va a lograr contactar con el grupo de cabeza de carrera. Ciclista bien situado en esa clasificación general a poco más de 5 minutos. Mucho esfuerzo para el corredor de Salvatierra, de Agurain. Rendimiento entre todos ellos, con Antonio Morgado, Gonzalo Serrano, ganador en el Gran Premio Valonia, Vuelta a Andalucía, Tour of Britain, y Julius Johansen, ayer protagonista, hoy tirando del pelotón vestido con el maillot verde. Oviedo, el origen del camino. Va a costar contactar a Joki Murgalday. Siempre recordamos, su padre ya fue podium de la Vuelta a Asturias en 1990, año de la victoria de Raúl Alcalá. Segundo en la general del 90 la Vuelta a Asturias, Miguel Indurain. Su padre también fue ganador de la Vuelta a los Valles Vineros. Siempre el UAE Team Emirates de Marc Soler, llevando ese buen ritmo, manteniendo esa diferencia en torno a los 3 minutos. Combinación total de jóvenes y veteranos con el corredor que forma parte del equipo de desarrollo, Ania Sanvinelo, y también con Adrià Pericas. Repasamos los integrantes de la escapada con el guipuzcoano Alex Díaz del Caja Rural Seguros RGA, de 23 años, en su primer año en la categoría profesional, ganando la Vuelta a Navarra, ganando la Vuelta a Ávila. Carlos García del equipo Burgos Bulpélez BH, madrileño que ya debutó en la Vuelta a Asturias en el 2021, buen escalador, consiguiendo el maillot de la montaña en el Gran Premio de Beiras y la Ruta Occitaní. El murciano Antonio Soto, ganador y siendo profeta en su tierra en la Vuelta a Murcia, y los dos franceses Alain Jusson, que está participando por cuarta vez en la Vuelta a Asturias y que ha brillado la Vuelta a Andalucía del 2025, con ellos con victoria Mathieu Berger. Se impuso en el Tour de Doubs, en la prueba de la Copa de Francia, en el ascenso a ese alto de Penouta, en el kilómetro 57 de la etapa. Van a quedar algo más de 100 kilómetros para el final, y la diferencia que se va manteniendo en torno a los 2 minutos 50, 3 minutos. Entendimiento, buen acuerdo entre los valientes del día. Grupo cerrado por Antonio Soto, corredor de experiencia
y Julio Johannessen. A 2 días de competición, ayer en la fuga, hoy manteniéndose en ese trabajo. Saminelo, Al-Ali, campeón de los Emiratos Árabes de contrarreloj individual. Alessandro Covi a continuación, Marc Soler y Adrià Pericas, joven de 18 años que está en el top 10 de la clasificación general. Tomando posiciones Burgo PLBH, Caja Rural Seguros RGA, el equipo Euskaltel Euskadi, el equipo Movistar, la selección española, el Total Energies y el equipo Anicolor. Vemos zona húmeda de los corredores, pero en ese tramo de subida. Es cierto que hoy la temperatura ha sido agradable y no hemos estado con la lluvia que ayer acompañó a los ciclistas en Pola de Lena. Nos aproximamos al Alto de la Bobia, que es el puerto más exigente de esta etapa, catalogado de primera categoría. Marc Soler tiene un problema mecánico. Como vemos, no tiene ninguna dificultad para formar parte nuevamente de ese pelotón, mirando de reojo para atrás, buscando el coche. Ciclistas que pierden contacto con respecto al grupo principal. Continúa el ascenso al Alto de la Bobia y sopla el viento, hace que el pelotón se vaya estirando, unas vistas espectaculares de ese punto, ¿no? Momento en el que anuncian para los integrantes de la escapada 3 minutos de ventaja respecto al pelotón, diferencia máxima. Recordamos con Antonio Morgado del UAE Team Emirates, Gonzalo Serrano del Movistar, Alex Díaz del Caja Rural Seguros RGA, Caro García del Burgo PLBH, Antonio Soto del Ken Pharma, Aran Jusom y Mateo Besset del equipo Total Energies, y el último en contactar y bien situado la general, Joaquim Murgialdai del equipo Euskaltel Euskadi, de 25 años. Corriendo por bloques, como vemos, las diferentes formaciones, bien conformada el equipo UAE Team Emirates. Ese falso descenso, mejor dicho, de ese Alto de la Bobia, camino de San Martín de Oscos, donde ahí se van a encontrar con la meta volante del día. De momento, el primero en coronar ese alto ha sido Caro García del equipo Burgos PLBH. Ese Alto de la Bobia de primera categoría les iba a restar todavía el Alto de la Garganta, ya de tercera categoría. El alcalde de Vegadeo, César Álvarez, que no se quería perder ese momento para seguir la competición. San Martín de Oscos. Nuevamente zona de repechos, una etapa engañosa en lo que a la dureza se refiere, con algo más de 2.000 metros de desnivel. Imagen de Mathieu Berchard, el ciclista francés. Zona de descenso, zona donde al paso por Saint-Doleur de Oscos tenemos esa meta volante del día. Primera posición iba a corresponder al ciclista guipuzcoano Alex Díaz, estando ahí bien situado en esa zona técnica. Público también que los rayos del sol le animan a salir, temperatura primaveral, ciclismo cercanía, ciclismo nos muestra el territorio. Izquierda, derecha, ese punto a la izquierda que afrontan con total seguridad nuestros ciclistas con ese asfalto completamente seco. Se pasó el ecuador de la competición, restan poco más de 55 kilómetros para final. Comienza a descender la diferencia. Estamos en 2 minutos 25 segundos. El inicio del ascenso al Alto de la Garganta, de tercera categoría. Corre el francés Mathieu Berchard. También lo vimos correr en España en ciclocross, en Xàtiva y en Valencia hace unos años. Segundo de etapa en el Tour de Francia del año pasado en Barcelonet. Samuel Fernández Ceres, comandando el pelotón a la selección española. Nos gusta la valentía, nos gusta desparpajo. Ayer Iker Gómez, también con esa buena situación de Pau Martí. Y con más asturianos disputando la competición. Alessandro Covi, que aparece en las primeras posiciones, el italiano de 26 años, con Marc Soler a rueda, y Adrià Pericas, el catalán de 18 años. 3 hombres de UAE Team Emirates, y elevando el ritmo en ese momento, que está haciendo que la ventaja para los integrantes de la escapada siga decreciendo. Minuto 25 segundos, como veíamos hace unos instantes, en pleno ascenso a ese Alto de la Garganta de tercera categoría, cuya cima estará a menos de 50 kilómetros para final. Resta 1 kilómetro solamente para coronar y vemos esa parte alta. Sprint para conseguir esos puntos de cara a la clasificación. Es Antonio Soto, el murciano del equipo Ken Pharma. El premio especial Hyundai Asturdai tras las metas volantes. Todavía iba a restar la de Taramundi,
No íbamos a contar cambios de cara a la clasificación de la montaña. Iván García Cortina sigue sumando los puntos suficientes para mantener la primera plaza. Momento clave de la competición, el ataque de Antonio Morgado. No muy conforme con esta situación, viendo que la diferencia va decreciendo. Ataca el joven portugués de 21 años. Problemas para seguir a Joaquim Murialday, pagando el sobreesfuerzo que realizó para lograr contactar en la primera parte de la competición. Valiente Antonio Morgado, como ganó este año en el Gran Premio Castellón. Pelotón al paso por Taramundi con el equipo Total Energies y con el equipo Burgos PLBH tomando el mando. Querían colocar ahí a sus corredores en las primeras posiciones. Entra en Galicia, en la provincia de Lugo, la carrera. Se va descomponiendo el grupo de cabeza de carrera. Los nervios van subiendo. Antonio Soto sufriendo del equipo que enfarma. Y como vemos a Antonio Morgado buscando la colaboración con el francés Alain Jussom, que por cuarta vez disputa la Vuelta Ciclista Asturias. Acelera marcha pelotón, que nuevamente viene organizado por Ander Okamica con Sinue Fernández, el asturiano. Se reagrupa los hombres de cabeza en esa persecución que se viene organizando. Ya cede definitivamente Joaquim Murialday. Vemos ese cartel de Vegadeo. Falta muy poquito para el final. Estamos en los 2 minutos. Esa diferencia. Pierre Latour, el francés, comando de pelotón. A rueda Unai Esparza, el ciclista navarro del equipo Illas Balears Sarabay. Vemos a Luis Sutton, el británico, minuto 35 segundos. Vaya pulso, viene organizando el pelotón con respecto al grupo de cabeza de carrera. Emoción hasta el final. Esa buena colaboración, buena sintonía, por lo que vemos en este momento. Nuevamente entrando en el Principado de Asturias. Está muy poquito ya para el final de la carrera. Faltan prácticamente 15 kilómetros para conocer quién va a ser el ganador de esta prueba, de esta etapa en el occidente asturiano, que va a concluir en Vegadeo. Con Carlos García, Gonzalo Serrano, que tenía una muy buena oportunidad para lograr brillar. Y poniendo toda la carne en el asador, como se dice, el equipo Euskaltel Euskadi y el equipo Burgos BH. Y ese pelotón de corredores con 80 ciclistas formando parte del pelotón principal. Las diferencias que son mínimas, ahí vemos 10 kilómetros para final, minuto 15 segundos, marcaban por la línea interna la ventaja que iban adquiriendo en estos momentos. Aguantan a Alex Díaz, el ciclista guipuzcoano de Urrechu, en su debut en el campo profesional dentro del equipo Caja Rural Seguros RGA. 9 kilómetros para final. Pelotón ha ido perdiendo corredores, ha ido perdiendo unidades. Estamos cerrando Nicolás Alustizar, guipuzcoano, con Joaquim Murialday, también del equipo Euskaltel Euskadi. Y en las primeras plazas de gran pelotón, el maillot naranja del Euskaltel Euskadi, el maillot morado del Burgos PLBH. Y entra a colaborar también el equipo Total Energies. Lo intenta también en estos momentos Carlos García, del equipo Burgos PLBH. Están a punto de ser neutralizados por parte del pelotón. Las diferencias son mínimas. Reacciona Mathieu Berger. Vemos también ese final de la carrera con Gonzalo Serrano. Están entrando en Vegadeo, fijaros en la diferencia mínima. Estamos a prácticamente 1 kilómetro para el final. Van a ser neutralizados justamente en la entrada de Vegadeo, tanto Carlos García como Mathieu Berger. El pelotón Gonzalo Serrano intentando colocar a sus corredores en la parte final. El público que va a acompañar y que va a animar a nuestros ciclistas en la línea de meta de Vegadeo, a poco más de 1 kilómetro para el final, con el río Eo como testigo. Vegadeo, línea de entrada también de la etapa, último kilómetro. Se lanza el sprint desde lejos, ahí vemos con Alessandro Covi ocupando la primera posición, con Iván García Cortina, toma y daca entre uno y otro también con Jordi López. Victoria para el italiano, victoria para Alessandro Covi, por delante del catalán Jordi López y de Iván García Cortina. Sì, per noi stava buono, Antonio stava in fuga, stavano due Chico della General con 5 minuti, más o meno, e abbiamo trabajato solo per non lasciare il gap andare troppo largo e le tenevamo 3 minuti e mezzo. Después qualche equipo spagnolo la Total Energy hanno lavorato per chiudere il gap e sull'ultima salita e in discesa fino all'arrivo hanno lavorato per chiudere il gap. Li abbiamo presi qui a 2 chilometri dalla meta. Ok, Antonio ormai ha fatto con la fuga, era sicuro stanco, allora ho fatto io lo sprint e è andato bene.
Bueno, se nos ha ido una fuga con Morgado dentro, estaba bien. Lo único que aquí al final pues ha habido varios equipos que se han puesto un poco nerviosos y ha empezado a pasar mucha gente y los hemos cogido a falta de 2 y bueno, he intentado ayudar a colocar a Kobe y luego ha podido ganar. Tras 4 horas, 4 minutos 57 segundos, victoria en Vegadeo de Alessandro Kobe, con Jordi López en la segunda posición, tercero Iván García Cortina, cuarto el francés Jason Tesson, quinta plaza el luxemburgués Mats Wenzel del equipo Ken Pharma. Un aplauso mucho más fuerte, victoria italiana, ganador en el Giro Italia. No hay cambios en la clasificación general. Marc Soler sigue luciendo maillot azul. Asturias Paraíso Natural con un margen de 1 minuto y 51 segundos respecto al joven asturiano de 20 años Hugo de la Calle del Burgos Burpe LBH. Tercera plaza también asturiano Samuel Fernández García del Caja Rural Seguros Ergea. Tras la etapa de hoy, Iván García Cortina se convierte en el nuevo líder de la clasificación de la regularidad maillot verde Oviedo Ciudad del Deporte. En esta línea de meta, gracias Cristina, gracias Memo también por acompañarnos. Oviedo, origen del camino, ganador de la etapa de ayer. Y también el corredor del equipo Movistar luce el maillot blanco Hyundai Asturday como mejor escalador de la Vuelta a Asturias. Acaba de recibir el maillot de la montaña y como ves, cuando recibe el maillot de la montaña acaba de recibir lo que suele ser generalmente. La clasificación de las metavolantes, maillot de la Nueva España, lo sigue luciendo el suizo Jan Sommer del Maivelo. Va a brindar la línea meta de Vegadeo. Esto es sobre todo con... Cuarta y última etapa de esta Vuelta Ciclista Asturias que nos lleva desde Navia a otra vez la capital del Principado. Etapa corta, nerviosa, 4 puertos puntuables y sobre todo el temido Violeo, ese muro final para llegar a la capital del Principado y nos dará el vencedor de esta 100 edición y aniversario de la Vuelta Ciclista Asturias. No es una gala para mí normal, no es una gala más, sino que es la gala del centenario. Pocas pruebas deportivas pueden decir que cumplen 100 años. Nosotros somos una de las pocas carreras ciclistas en el panorama nacional que podemos presumir de ello y por eso es una noche muy especial. Y también quiero dar la enhorabuena pues, a todos los premiados este año, como son José Antonio Díaz Soto Walker, como es Fran Galloso, que siempre está con nosotros, a la policía local en su 75 cumpleaños, que también está de aniversario, al gran ciclista profesional Óscar Pereiro, y me vais a permitir esta noche que tenga para mí esta insignia de oro de honor que hemos hecho a Víctor Cordero. Significa mucho. Yo conocí a Víctor siendo muy pequeña y hoy he querido que Javi tenga bien ponerle la insignia, pero yo creo que hoy también desde el cielo alguien ha empujado para que tú tengas esa insignia. Muchísimas gracias y buenas noches. La fecha es una fecha especial. Es verdad que antes de este reconocimiento a mí hubo otras grandes leyendas del ciclismo que tienen la misma insignia que yo, pero ser la de 100 aniversario es muy especial. Y por otro lado es el reconocimiento a una carrera deportiva y algo que parece que cierra un círculo, ¿no? Porque realmente yo en territorio nacional, la primera vez que pisé España para correr como ciclista profesional fue la Vuelta Ciclista Asturias del año 2000, por lo tanto pues imagínate si es especial para mí. En aquella época para mí la Vuelta a Asturias era el Tour, era la mejor carrera que iba a competir hasta ese momento y tengo muy buenos recuerdos de ella, la verdad, la Vuelta a Asturias, y es un orgullo unirme a las demás leyendas y a los demás ganadores de esta insignia. Cuando eres amateur y pasas a profesionales, tienes referencias de puertos de montaña, cuando ves en la Vuelta a España y demás. Cuando subí al Acebo por primera vez me pareció la montaña más dura del mundo. Ahora vuelvo allí y me parece una montaña dura, pero no la más dura del mundo. Sí, era temor a lo que te digo, al Monte del Acebo. Y después también esas anécdotas o esos consejos que te daban los ciclistas veteranos de que aquí cuando llovía era muy peligroso por el barro, el polvillo de las minas y que las carreteras en cuanto cogía un poquito de agua pues caían, y la verdad que yo decía pues ojalá que resbale más, porque a mí me gusta mucho competir con agua y tenía una cierta facilidad para ir en carreteras mojadas, por lo tanto Asturias y yo íbamos de la mano.
Tras las imágenes de la gala del centenario de la Vuelta Ciclista Asturias, disfrutamos de estas imágenes de Vegadeo, reserva de la biosfera Oscos-Eo, con la senda de los 12 puentes, la ruta del Mazo de Meredo y el Parque del Medal. Mañana, cuarta y última etapa de la Vuelta a Asturias.